Bueno, continuamos con el análisis de un asunto de familia. En este caso nos vamos a meter con algunos elementos del capítulo 4, de cómo se sigue desarrollando la historia de esta familia tan peculiar, de cómo los lazos entre algunos de estos miembros se han estrechado, sobre todo a partir de la llegada de Yuri, o de Lin ahora, y cómo empieza a vislumbrarse tal vez el fin de esta familia. Ya hay indicios en este capítulo de que algunas cosas pueden llevar al final de esta relación tan particular. Entonces vamos al capítulo 4, vamos a leer algunos pasajes, ver algunos de esos momentos fundamentales en la historia. El capítulo 4 se titula Trucos de magia. Y ya el título creo que es muy simbólico de la relación de esta familia y del final de la misma. Hay un episodio cerca del final del capítulo, antes de que la familia vaya de paseo a la playa, que es repito, muy simbólico de la situación familiar y del desenlace del desenlace de esta historia. Es como un adelanto, un indicio de lo que va a pasar. Creo que hay dos puntos de quiebre o tres importantes en este capítulo que llevan al desenlace final. Pero bueno, vayamos por el principio. ¿Cuál es la idea de un truco de magia? Que lo que se está viendo en definitiva es falso, ¿no? Es un espectáculo en el que uno está dispuesto a dejarse engañar. Si uno va a ver un espectáculo de magia, debería saber que lo que va a ver ahí es un engaño. Pero uno debe ir con la suficiente disposición a dejarse engañar también, porque si no, no disfruta de ese espectáculo. Es decir, uno sabe o debería saber que lo que hace el mago no es milagroso. Hay una explicación racional de todo lo que estamos viendo, y lo que hace en realidad es crearnos una ilusión, una distracción para que no veamos lo que sucede en verdad, ¿no? Entonces hay palabras claves en el truco de magia, ¿no? Ilusión, engaño consentido, una realidad posterior, por detrás de los hechos, que el mago nos desvía la mirada hacia otra cosa y no hacia la verdad de los hechos, ¿no? Y nos hace creer en algo que no está ahí. Bueno, por ahí va lo que es un truco de magia, ¿no? La interpretación que podemos dar relacionada con esta historia, que ahora conectaremos mejor. El tiempo sigue pasando, al comienzo de este capítulo se dan indicios de ese avance, y por lo tanto, si el tiempo ha pasado, la relación entre estos personajes, sobre todo de Yuri, de Lin con estos personajes, ha avanzado en tiempo y a su vez en conocimiento, ¿no? El conocimiento mutuo. Lin ha estrechado su relación, sobre todo con su hermano adoptivo Yota, y se comportan cada vez más como hermanos. Ya algo de eso habíamos visto en el capítulo anterior, cuando tienen esa conversación previo a ir de compras, y acá seguimos viendo ese estrecho lazo que hay entre los dos personajes, también decisivo en los sucesos finales, ¿no? Lin llama a Yota hermano. Lin, que no tiene interés en Bebo, parecía haber encontrado algo en la arboleda. Están haciendo vida de hermanos, salen a jugar, a caminar juntos, a trabajar juntos. Sabemos lo que significa trabajo en esta novela, ¿no? ¿Qué te ocurre? Con actitud de hermano mayor, Yota se acercó a ella corriendo. Piensen la forma en que es descrita la actitud de Yota. Con actitud de hermano mayor, no como un hermano mayor, porque no lo es, pero sí con la actitud, como actuando de, ¿no? Insisto en la relación con la palabra truco, truco de magia, y que es el título de este capítulo, ¿no? Entonces, hay
hay una actuación en los dos personajes convencida, creo, de que son hermanos, pero una actuación, en fin, ¿no? Porque no lo son por lo menos de sangre. Entonces, hay ahí un episodio en que los dos personajes están unidos. Seguimos con esta estructura en la novela de que muchas veces tenemos escenas de a dos, ¿no? Que parece que Koreeda concentrara la atención o dividiera la historia de esta familia de a dos, y a partir de esas parejas que se van formando momentáneamente de personajes, conocemos la historia de todos ellos, ¿no? La historia presente y la historia pasada también, ¿no? Quizás también sea muy simbólico esto de la ninfa, de la cigarra que ha encontrado Lin, como simbología de cambio, de transformación, de metamorfosis en otra cosa, ¿no? Cuando están en esta escena de hermanos, sucede algo muy particular, que para mí es el inicio de una conciencia distinta en el personaje de Yota, y el inicio del resquebrajamiento de esta familia. Recordemos que Yota ha sido educado por Osamu y por toda la familia en la creencia de que determinados valores están bien, es lo único que conoce, favorecidos por el aislamiento en el que viven, por esa casa, esa burbuja en el medio de Tokio, que parece un microclima, una atmósfera particular, un mundo particular de estos personajes, que les permite el relacionamiento con el exterior, pero que los aísla y donde nadie los conoce, nadie repara en ellos, ¿no? Entonces, estos personajes tienen su propia moralidad o su amoralidad. Eh, no ven determinadas cosas como malas o buenas, simplemente se realizan para sobrevivir. Yo les decía en alguno de estos videos que para mí hay mucha relación con lo que es el pícaro, sobre todo con el lazarillo, con ese primer pícaro de la novela española, en el sentido de que se realizan determinados actos y no hay juzgamiento moral sobre ellos, simplemente se hacen para sobrevivir, como casi como de manera instintiva, es lo que se ha aprendido. Y Yota ve como normal, porque lo ha visto desde pequeño, que el robo, el hurto, no es un robo, es un trabajo, y así se le llama. Las cosas no son de nadie, de esa manera se le enseña. Y la escuela no es algo a lo que tengan que ir todos los niños, sino aquellos que nos pueden estudiar en su casa. Entonces, hay determinadas creencias, conocimientos que se le fueron inculcando a Yota y que él cree como verdaderos, y que quizás son parte de ese movimiento de truco de magia que ha hecho Samu, o que ha hecho toda la familia, ¿no? La familia esta, a pesar de las muestras de cariño y de protección que hay, no deja de ser también un gran truco, una gran representación de una familia tradicional que no se es, ¿no? Repito, ¿no? Con la cantidad de acciones destacables que han tenido, como la protección de Lin, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, hay en este momento una escena clave en la que todo el conocimiento de Yota, todo lo que se le ha enseñado, se resquebraja, aunque él no lo sepa, aunque él no sea consciente de todo, que una fisura se ha provocado en su interior. O quizás sí es consciente de que hay una fisura, pero no sabe qué significa esa fisura, ¿no? ¿Cuál es ese momento clave? Bueno, se dirige Yota, como es habitual, cada tanto a hacer sus pequeños hurtos al almacén del anciano Yamato, y cuando lo realiza, le está enseñando a Lin a hacerlo, ¿no? La usa como cómplice, es Lin. En realidad Yota lo que quiere hacer es generar una distracción y que Lin robe unos helados, porque le ha dado ganas de comer helados, ¿no? Y el anciano aparece de repente. Un momento. Esa voz inmovilizó a Yota. El anciano Yamato salió lentamente de la habitación superior,
bajó los escalones y se calzó las sandalias. Luego recogió con rudeza 2 barras de gelatinas y se las tendió a Jota. Toma. Jota las recibió en silencio. A cambio, no enseñes a tu hermana a hacer esto. Y mostró a Jota su gesto habitual previo a robar. El anciano lo sabía todo. Olvidándose incluso de respirar, Jota salió a la calle. Notaba las barras de gelatina frías en su palma. Percibía que Lin lo estaba siguiendo. Jota no sabía demasiado bien cómo interpretar las palabras del anciano. No enseñes a tu hermana a hacer esto. Aún así, una amargura le brotaba imparable del fondo del corazón. Nunca antes había experimentado ese malestar. Jota comprende que lo que él creía hasta este momento que eran robos bien hechos, que el anciano Yamato no se daba cuenta, en realidad era simplemente que el anciano le permitía hacerlo, ¿no? El anciano estaba en conocimiento de que el niño Jota venía a robarlo siempre, ¿no? Hasta conocía el gesto que hacía antes de robar. Ahora bien, hay algo nuevo, ¿no? El anciano baja de su lugar, se acerca a él con toda su experiencia y le enseña por primera vez un valor que no pertenece al mundo de Jota. Se lo enseña no de manera directa, pero en las palabras del anciano, en las pocas palabras del anciano, Jota percibe algo que no está bien. No le enseñes a tu hermana a hacer esto. No le enseñes a tu hermana tu trabajo, no le enseñes a tu hermana tu tarea, no le enseñes a tu hermana lo que hace, sino esto. Y ese esto, que vaya a saber cómo se dice en japonés, pero bueno, esta es la traducción que tenemos nosotros, ese esto marca una distancia que es ética, moral, una distancia que está juzgando los hechos que están haciendo. Esto suena a que no está bien. Y Jota no lo percibe del todo, no decodifica del todo el mensaje del anciano, pero algo se ha roto en él, algo se percibe que lo que estaba haciendo estaba mal. Y creo que en toda la actitud del anciano lo percibe, no solo en las palabras, en esas palabras que repite, que le quedan resonando, sino en el hecho de que el anciano le regale la gelatina generosamente, que el anciano no lo castigue, no haga algo, ¿no? En eso percibe, creo Jota, que lo que estaba haciendo no estaba del todo bien. Que obviamente, inconscientemente, algo de eso percibía, por algo lo hacía todo a escondidas. Es decir, Jota es de suponer que algún mínimo estado de conciencia tenía de que lo que estaba haciendo estaba mal, por algo tenían que esconderse de los guardias, pero es presentado todo por Osamu, que es como un niño más, como si fuera un juego, como un divertimento, y además le llama trabajo, entonces hay algo ahí que no decodifica del todo, o no decodificaba del todo Jota, y que acá empieza a decodificar que, bueno, su familia, esta familia particular, se manejaba con otros valores que quizás no estaban del todo bien, si lo comparamos con los valores más generales de la sociedad, o con los valores de otros personajes que él no conocía del todo. Bueno, este episodio clave, entonces, es fundamental en el capítulo 4. Después hacemos un salto, ¿no? Acá vemos un espacio en blanco y nos vamos a Nogoyo. Eso también es habitual, ¿no? Que los capítulos no se concentren en una sola escena ni en un solo personaje. Como dijimos, muchas veces nos presentan escenas o momentos de apares de los personajes. Acá Nogoyo va a estar con otro personaje, pero no con un personaje de la familia, sino con la colega Negeshin. Y acá tenemos una problemática que se suma o que aparece en la familia que tiene que ver con lo económico. Sabemos que Osamu no es muy proclive al trabajo, que los ingresos más fijos o más importantes en realidad son los de Atsue, con su pensión,
y con un ingreso más que ahora conoceremos, que aquí tiene sus ingresos en esa pseudo prostitución en la que vive, pero que no aporta nada a la familia, y que el otro ingreso fijo importante es el de Nobuyo, que trabaja en una lavandería. ¿Cuál es la situación problemática que aparece ahora? Bueno, tiene que ver con lo económico, decía, y es que, bueno, Nobuyo va a ser despedida de la empresa. Muy perversamente la empresa maneja la situación del despido de personal para disminuir sus costos, haciendo que dos de sus empleadas decidan entre ellas cuál debe ser despedida. Y aquí, obviamente, en una situación de supervivencia, los personajes pueden llegar a sacar lo peor y lo mejor de ellos mismos, ¿no? Las dos necesitan trabajar, las dos tienen familia que mantener, familias a las que aportar, pero Negeshi juega una carta escondida, una carta que no sabíamos que tenía, y acá puede haber algo de truco de magia también, porque no sabíamos acá que Negeshi, este personaje que ya había aparecido apenas anteriormente, bueno, tenía una carta escondida bajo la manga, y un as importantísimo. Si dejas que me quede, no lo cantaré, le dice Negeshi en una actitud firme, a lo que Nobuyo pensaba que era haberse quedado con aquel prendedor que le había regalado después a Yota y que Yota regaló a Lin, ¿no? Pero no se trataba de robo, porque también Negeshi obviamente se quedaba con alguna de las cosas que encontraba, que es lo que le responde Nobuyo. No era eso, sino la noticia. Nobuyo no entendió lo que quería decir. Es que te vi con la niña que están buscando. Piensa que el discurso de Negeshi, la forma en que lo dice es muy pausada, sabe que está diciendo cosas graves, tal vez dolorosas, y que no pueden ser dichas de golpes, ¿no? Es una carta que está jugando con tiempo, con cuidado. Entonces Nobuyo cae en la cuenta de lo que su compañera se refería, que es a Lin. Y acá se da, me parece, unas palabras o una muestra del narrador muy interesante del pensamiento de Nobuyo y del vínculo que Nobuyo tiene con Lin, que ya lo habíamos visto evolucionar desde el primer abrazo en el capítulo 1, donde Nobuyo en realidad no está abrazando a Lin, sino abrazándose a sí misma, al abrazo del final del capítulo 3, cuando efectivamente sí, ya hay un cariño, un sentimiento hacia Lin, y la abraza, podríamos decir, con amor. Y acá una demostración muy grande de Nobuyo hay ahora, no solo de afecto, sino de generosidad también, ¿no? O de cierta generosidad, por lo menos desde su punto de vista. Si hubiera sido la Nobuyo de antes, le habría propinado una bofetada y se habría defendido. Eso piensa Nobuyo, ¿no? Pero ahora era diferente. Hay una conciencia en Nobuyo de que ha cambiado, de que no es la misma persona, el mismo personaje después de la llegada de Lin. Nobuyo se sorprendió de sí misma al ver que se disponía a aceptar la propuesta, se preguntó el por qué y se dio cuenta de que ahora tenía algo que proteger. Siempre se había imaginado que sería insoportable sacrificar algo para proteger lo que era importante, pero resultaba que era todo lo contrario. La Nobuyo de ahora haría lo que fuera para seguir viviendo con Lin. Está bien, aceptó, pero si abres la boca, te mataré, le advirtió en serio. La noción de sacrificio, que vaya que sí es importante en los vínculos familiares, ¿no? El estar dispuesto a sacrificar algo por otro, ¿no? Ahí está la muestra de generosidad que yo decía, ¿no? Bueno, no solo en los vínculos familiares, ¿no? En los vínculos afectivos, en los vínculos amorosos, la capacidad de estar dispuesto a sacrificar cosas personales en pro de los demás suele ser una demostración de
no solo de afecto, sino de unión, de protección hacia ese otro personaje y de salida de la propia individualidad, ¿no? De salida del egoísmo, ¿no? Que todos nosotros podemos llegar a tener. En el momento que Negishi pasó por su lado, se disculpó un poco, baja, lo siento. Ella también la había amenazado para proteger a los suyos. Vieron que son como conductas instintivas, casi animales, ¿no? Maternales, en definitiva, o afectivas. Nobuyo no le reprochó su comportamiento, más bien simpatizaba con ella, ¿no? La antigua Nobuyo la hubiera abofeteado, esta no, no, siente incluso afecto por la que la ha dejado sin empleo. ¿Por qué? Dado que ambas eran madres, dice acá, ¿no? Una identificación entre Nobuyo y Negishi, ¿no? Nobuyo se siente identificada con Negishi porque Negishi es madre, está haciendo lo que hizo para proteger su empleo y proteger a sus hijos, y ella también está haciendo esto para proteger a su hija, a quien ahora es su hija, que es Lin, ¿no? Entonces, Nobuyo se siente madre. A partir de ahora se siente madre. Bueno, otro de los momentos importantes. A partir de ahora pasamos otra vez un espacio en blanco, otra escena y nos vamos con Azue y a revelar una historia particular. Brevemente, Azue va a una casa de una pareja, y ahí nos enteramos que es el hijo de su marido, de su ex marido, ¿no? Que ya está fallecido, ¿no? El marido sabemos que la dejó en determinado momento, formó otra familia y en esa otra familia tuvo un hijo. ¿Y qué hace Azue? Juega con la culpabilidad que este señor, que este hijo siente con respecto a lo que hizo su padre, ¿no? Este hijo siente que su padre le hizo algo malo a esta señora, la dañó en su vida, y Azue alimenta ese remordimiento para recibir un dinero a cambio. Cada vez que lo visita, juega con el remordimiento del otro y el otro le da un sobre con dinero. Esta es una de las cosas que sabemos, bueno, aparte del que conocemos ahora, aparte del ingreso de la pensión, Azue recibe un ingreso extra, una especie de chantaje, por lo que este muchacho cree que su padre ha causado en Azue. Ahora bien, nos enteramos de algo más que es mucho más fuerte. Nos enteramos que esta pareja tiene 2 hijas, Aki y Sayaka, pero que Aki no está. Y que Aki es la Aki que conocemos, la Aki que vive con Azue. Y ahora nos enteramos también de algo perverso, ¿no? El nombre de prostituta que usa Aki es el nombre de su hermana. Conocemos que la relación de Aki con su familia no ha sido buena, que se ha sentido desplazada, que siente que la atención ha sido toda para la hija menor, que la hija menor ha concentrado todo el esfuerzo de los padres, y que en determinado momento, en una de esas visitas que Azue realizaba a esta familia, conversó con Aki en la parada del autobús y la convenció de irse a vivir con ella. Vio un parecido, quizás vio un parecido entre Azue y su ex marido. En definitiva, es casi su nieta, ¿no? No lo es efectivamente, pero es la nieta de su ex marido, ¿no? Entonces, hay algo ahí que quizás Azue siente como propio, y Azue no sabe muy bien, ¿no? Por lo que el narrador nos plantea, por qué ha hecho esto. Hay 3 o 4 preguntas que quedan en el aire y que Azue no sabe responder.
¿Habría pretendido Atsue que esa familia también fuera privada de un miembro al igual que lo había sido ella y experimentara la misma desgracia? ¿O en los rasgos de Aki había encontrado la imagen del hombre al que había amado? ¿Era amor u odio? ¿Qué era lo que motivó a Atsue a hacer esto y a continuar haciéndolo? Por lo que hemos visto en los gestos, en las palabras de Atsue y Aki, se creó una linda relación de abuela-nieta entre ellas dos. Ahora, ¿cuán real es? ¿Es un truco? ¿Es una representación? ¿Es una representación para obtener dinero? ¿O es una representación movida por la necesidad de afecto que tienen estos personajes? Yo me inclinaría por lo segundo. Quizás porque es uno lo que desea creer también, ¿no? Lo más probable es que haya de todo, ¿no? Que todo esto tenga una respuesta afirmativa, que haya odio y amor, que haya interés y cuidado y afecto y solidaridad también, ¿no? Pero bueno, entonces acá tenemos otro elemento importante de este capítulo, otro momento importante. En este momento de Atsue se ha nombrado a Aki, entonces tenemos un enganche con una escena, un momento de Aki en su trabajo. Aki en su trabajo y el cliente número 4. Cliente que simplemente hasta ahora se dedicaba a ver, a pagar por 5 minutos de observación de un acto, de un truco, de una representación de placer detrás de un espejo. Aquí en este caso le ofrece ir a un cuarto simplemente para que él apoye su cabeza en el regazo de ella. Cuesta entender, quizás a nosotros, nos cuesta entender este tipo de casas, este tipo de relacionamientos, que son muy comunes en Japón. Lo que muestran claramente es, más allá de cualquier valoración que podamos hacer, es la sensación de soledad que viven algunos personajes, la carencia de afecto y la necesidad de sentir afecto. Como ven, no van más allá de esto, de mirar, de apoyar la cabeza y de recibir un abrazo y de llorar, de compartir una emoción. Este número 4 apoya su cabeza en el regazo de Aki cuando van al cuarto y Aki intenta una conversación y habla de su hermana, pero no de su hermana Sayako, sino de Lin, lo cual muestra también que ha interiorizado al otro personaje como hermana y que quiere crear un vínculo más allá de lo profesional con este número 4. Uno de los hechos más fuertes que ocurre es que en este intercambio de palabras, Aki siente una humedad en sus rodillas, en sus piernas, y son las lágrimas de este cliente número 4. Y eso cambia el vínculo, o cambia la necesidad, o saca a flote la necesidad de Aki también de un afecto. Después que pasa esto y que hay un abrazo entre ella y este hombre, ella siente que no es Ayaka, es decir, no es el personaje que se ha creado el que abraza a número 4, sino que es ella, que es Aki la que lo abraza. Entonces, otra vez, ¿es real? ¿Hay afecto o es la necesidad de afecto? ¿Es truco o es real lo que está pasando? Los efectos parecen ser bastante reales, porque la actitud de Aki posteriormente en la escena familiar, en las escenas familiares del capítulo muestran que está alegre, como cuando alguien se ha enamorado, ha entablado una relación con alguien y esa felicidad se le sale por los poros. Luego de esta escena en el lugar donde trabaja Aki, tenemos una escena erótica de encuentro carnal entre Osamu y Nobuyo.
que ya ha sido preparada en los capítulos precedentes. ¿Se acuerdan que una de las preguntas muy curiosas de Aki fue, bueno, ¿cuándo tenían relaciones esta pareja? Si eran una pareja, ¿cuándo lo tenían? Porque en definitiva vivían hacinados y todos juntos en una misma, en un espacio que no permitía la privacidad. Y Osamu, que se ha puesto nervioso en aquel momento, decía que, bueno, la relación de ellos iba mucho más allá de lo sexual. Acá se da toda una situación que los lleva al encuentro, ¿no? Están solos, el clima caluroso, la lluvia, todo se prestaba para un encuentro, y efectivamente terminan teniendo una relación sexual. Pero en esta relación también nos enteramos otra vez, como recurso que se repite a lo largo de esta historia, de la prehistoria de los personajes, de la prehistoria de ellos dos y sobre todo de la prehistoria de Osamu. Bueno, aparentemente solo han tenido un encuentro sexual antes, en la época en que se conocieron en la cantina donde trabajaba Nobuyo. Este es el segundo recién. Y nos enteramos que la experiencia sexual de Osamu generalmente ha sido muy mala, que no, bueno, que su primera experiencia fue con una prostituta, que no podía mantener relaciones duraderas, ni disfrutar de ello, ¿no? Que ha sido siempre como un temor enfrentar la relación sexual. Y ha sido siempre un evento como traumático en él. Y por eso dice, bueno, lo he hecho, ¿no? Lo hice en realidad, ¿no? Como una afirmación, como una necesidad de afirmar que lo ha hecho, ¿no? Otra vez se comporta como una especie de adolescente, de niño, ¿no? El asunto es que, bueno, que la escena es interrumpida después y se da ahí unos apuros porque llegan los niños, ¿no? Y toda la familia posteriormente. Entonces hay que disimular lo que ha pasado. Tenemos una escena familiar en la que sucede lo que el título adelanta, el título de este capítulo. Osamu intenta hacer un truco de magia para los niños. Un truco de magia haciendo desaparecer un pañuelo, pero que en realidad lo esconde dentro de un capuchón, y la que rompe la magia, en este caso, es Nobuyo. Lo que genera una desilusión en Yota, lo cual también me parece muy simbólico de los hechos que van a aparecer después. Osamu hace el truco de magia, los niños quedan como sorprendidos y Nobuyo le descubre el truco, le muestra el capuchón a los niños y el truco cae abajo. Entonces dice Yota que ¿solo era esto? ¿No? Yota se decepcionó. Esto lo dice en la página 77, vamos a ir más adelante, vamos a ir a ese momento del truco de magia. Es un capítulo bastante extenso, ¿no? Un capítulo muy cargado, en la que se vienen reforzando aquellos lazos, nos vienen mostrando el refuerzo de la unión de los personajes, sobre todo con Lin, insisto, ¿no? Los cambios que ha hecho Lin, se sigue dando información de la prehistoria de los personajes, y como dije anteriormente, empieza a vislumbrarse el resquebrajamiento de esta familia, ¿no? Lo que va a conducir al resquebrajamiento final, ¿no? Entonces acá al final del capítulo, perdón, de la página 77, cerca del final, que solo era esto, ¿no? Dice por acá, ¿dónde está? Acá, ¿no? Aquí estaba sentado en una silla de la cocina, lo observaba Osamu y Nobuyo pelearse en broma. Decidió traer a casa al señor número 4 algún día. Me había olvidado este detalle, ¿no? La ilusión con la que llegó aquí es tan grande que piensa presentar a este personaje a la familia, presentarlo como novio, pero aún así en su mente lo sigue llamando señor número 4. ¿No? Qué contradictorio todo, ¿no? Qué cercanía y qué distancia a la vez con el personaje.
¿Qué? ¿Solo era esto? Yota se quedó decepcionado al enterarse del truco. Hasta yo puedo hacer algo tan sencillo. Recordemos lo que pasó casi al comienzo de este capítulo, que es la intervención del almacenero de Yamamoto, haciéndole introducir una pequeña gota de conciencia en el personaje, aunque no lo sepa, ¿no? Hay una ilusión de lo que hacía con el padre que se ha roto, y acá hay una ilusión en un truco de magia que también se rompió. No se está rompiendo la ilusión de este truco de magia, ¿no? Es mucho más grande la ilusión que se está resquebrajando, ¿no? Es como una pequeña fisura que comienza a ser cada vez más grande, que comienza a ser estructural, ¿no? En esta arquitectura familiar. Permítaseme la metáfora, ¿no? Entonces, acá hay una decepción, y esa es la palabra importante. Como que estamos cada vez más lejos de aquel deseo de Osamu de que Yota le diga a papá, ¿no? Creo que si en algún momento parecía que estábamos cerca, acá, ¿no?, se está alejando la posibilidad de que se lo diga. Entonces, Yota está cambiando, ¿no? Después tenemos la escena muy simbólica, muy bonita y triste a la vez, de los fuegos artificiales, ¿no? Para terminar con este momento en la casa, ¿no? Los fuegos artificiales de otros lados, los fuegos artificiales no dejan de ser un truco de magia también, ¿no? La exteriorización de una alegría, de un festejo de una colectividad, de un festejo que se quiere comunicar a los demás, de lo que se quiere hacer partícipe a los demás. Pero este festejo no llega del todo a los personajes, a nuestros personajes, porque la forma de la casa y el lugar donde está solo le permite escuchar los fuegos artificiales y no verlos. Los 6 miembros de la familia contemplaron un fragmento de cielo nocturno visible al otro lado del edificio del piso vecino, como si fueran peces en el fondo oscuro del mar que miraran hacia la luz del sol, iluminando la superficie de las aguas, ¿no? Fíjense en lo poético de la imagen y lo marginal de la misma también, ¿no? Me gustaría relacionarlo con el libro que lee Yota. Me parece que también puede haber una vinculación interesante. Pero primero, tener la sensación de que estos personajes están al margen de todo, de que nadie sabe que ellos están ahí, ¿no? Nadie se preocupa por la existencia de estos 6 miembros de una familia, así se los nombra, que parecen peces en el fondo oscuro del mar, a los cuales la luz, la alegría, la felicidad del festejo les está vedada, ¿no? Es algo que ellos miran desde una profundidad, desde una distancia. Recuerdan que la historia que Yota lee, que quiere compartir con su padre, es la de unos peces que se unen para combatir a un pez más grande, ¿no? Al atún. Aquellos pececitos forman una especie de unión para pelear con un pez más grande. Y parece haber algo de eso acá, ¿no? Bueno, estos pececitos se unieron por las razones que queramos mencionar, por el destino, por el azar, por la necesidad, por la solidaridad, por el robo, por el engaño, por todas las razones que podamos mencionar. Pero en definitiva están peleando quizás con un pez más grande que es la sociedad, ¿no? Luego tenemos la escena de la playa, ¿no? La ida, la última gran escena familiar de estos personajes. Bueno, van a la playa, le habían comprado a Lina un traje de baño, y en la playa tenemos otra vez el funcionamiento en parejas. Yota y Osamu están en el agua, Aki y la niña están a la orilla jugando a mojarse los pies y a saltar sobre el agua, y Nobuyo y Achue están en la arena,
Eso al principio por lo menos. En el agua, Osamu y Yota tienen algo parecido como una conversación de padres e hijos, de padre e hijo sobre sexualidad, a su manera, como puede, como le sale a Osamu, pero es una conversación que comienzan a tener porque Osamu se percata de cierto despertar en Yota, de cierto pasaje de la niñez a la adolescencia. Y le hubiera gustado tener un padre que le explicara determinadas cosas o que hablara de estas cosas, ¿no? En la cabeza de Osamu está la idea de que los padres hablan de estas cosas, de estos temas de la sexualidad, y que no tuvo ese padre que le hablara de eso, que para él hubiera sido muy importante, dado el complejo con lo sexual que tiene, que ya vimos que tiene. Entonces intenta cumplir su rol de padre hablando de esto. En la orilla, como dijimos, está Aki y Lin jugando con el agua. Y en la arena, una conversación casi repetida entre Nobuyo y Atsue sobre los lazos de familia, sobre cómo la elección quizás sea un vínculo más fuerte cuando uno elige los vínculos, pero con la salvedad que hace el narrador, que conoce toda esta historia, que quizás sea en realidad lo que ellos desean saber, ¿no? Por ahí la anciana tiene como una especie de premonición, ¿no? Dice claramente que esto se va a acabar, ¿no? Que acá estamos quizás ante el final de algo, que la felicidad no puede durar para siempre. Acá hay una familia muy peculiar, dice el narrador, incluso los miembros de esta familia, muy peculiar. Hay algo acá que no puede prolongarse en el tiempo y de eso es consciente Hatsue. Y es consciente quizás por su experiencia vital y quizás por una especie de iluminación debido a la cercanía de la muerte. Que eso está acá también de alguna manera pronosticado. Hay una demostración de cariño y una sensación de despedida que Nobuyo seguramente no percibe en este momento, pero nosotros que estamos mirando la película o leyendo el libro, sentimos que la anciana se está despidiendo, ¿no? En esas palabras lindas, en el elogio de la belleza de Nobuyo, en la mirada que tiene hacia su propio cuerpo la anciana, hacia las manchas de la edad y de intentar cubrirlas con la arena. En el viaje hacia el mar, ¿no? Ahora me quedo pensando en eso, el mar que es el morir, diría Manrique, ¿no? Y hacia el final del capítulo sucede esto, que es una escena, creo que por atmósfera, por descripción, muy premonitoria de las nubes negras que se vienen sobre esta familia, ¿no? Y de la muerte de Azue. A continuación recogió la arena blanca abrazada por el sol y se la echó sobre las piernas. La arena se deslizó suavemente por la espinilla y volvió al suelo. Al oír las risas escandalosas de Osamu, levantó el rostro. El sol fue ocultado por las nubes y la playa se ensombreció de repente. Azue sintió escalofríos por la espalda, ¿no? Todo el clima de playa, de sol, de luminosidad se oculta, ¿no? Viene la negrura de la tormenta y el fin, creo, de una historia, ¿no? Y ese escalofrío es una especie de presagio. Nobuyo se unió a los demás y ahora los 5 con las manos aferradas esperaron a las olas. Piensa en la separación que se da, ¿no? Los personajes están en el agua y Otsue se está enterrando a sí misma con la arena, ¿no? Hay como una especie de distancia que es una despedida, claramente indicada esa despedida en el gracias, que nadie oye. Así como nadie va a oír cuando Yota diga papá al final de la historia, nadie va a oír este gracias que da la anciana, es un gracias a la vida, un gracias a los momentos que ha vivido, un gracias a este momento en particular, de tener la posibilidad de despedirse, bueno, un gracias en definitiva, pero un gracias que el rumor de las olas y la risa de los 5 miembros de la familia ahogaron, ¿no? Que no llegó a oídos de nadie.
Estos son los aportes al capítulo 4. Veremos ahora algunos aportes a los capítulos finales.